Mi nombre es Ángela Gómez. Continúo con ustedes en esta tarde de Noticias del Mundo Ahora. Vamos a actualizar los titulares. Donald Trump conversó por teléfono con Volodymyr Zelensky un día después de su llamada con Vladimir Putin. El presidente estadounidense habló de ayudar a la defensa aérea ucraniana tras el lanzamiento masivo de drones y misiles desde Rusia en las últimas horas. Son al menos 613 los palestinos asesinados desde que empezó a operar la llamada Fundación Humanitaria de Gaza en mayo. Afirmó la ONU, responsabilizando a Israel. 509 perecieron cerca de los puntos de distribución de ayuda y los demás por ataques a convoyes humanitarios. El organismo respaldado por Washington y Tel Aviv niega las cifras. Y en Estados Unidos, Donald Trump celebra por lo alto el Día de la Independencia. Esta tarde se espera la firma de su ley de gasto tras una apretada aprobación este jueves en la Cámara de Representantes. El paquete traerá, según el mandatario, un crecimiento nunca antes visto, pero a costa de protecciones ciudadanas. Tenemos reporte. También con nuestro invitado del día hablaremos de este tema y de lo que se viene para la ciudadanía estadounidense con la firma de la ley de gasto de Trump. Los ricos tendrán vía libre para ser más ricos, pero ¿qué pasará con la ciudadanía de a pie y con las personas más vulnerables? Pues revisaremos en minutos los pros y los contras. Antes, vamos al informativo. Y comenzamos con la llamada entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el ucraniano Volodymyr Zelensky. La comunicación tuvo lugar horas después del masivo ataque con drones de Rusia, que en las últimas horas dejó al menos una persona fallecida y 25 heridos. Precisamente en la conversación, Donald Trump habría expresado su interés en apoyar la defensa aérea de Ucrania, pese a que esta semana el Pentágono cortó a Zelensky el flujo de misiles vitales para ese propósito. No obstante, el mandatario anunció que las partes trabajarán juntas para reforzar las capacidades de protección del país en guerra. Todo esto mientras el Kremlin declaró que no ve posible una salida diplomática al conflicto. Hablamos sobre las oportunidades en defensa aérea y acordamos que trabajaremos juntos para fortalecer la protección de nuestros cielos. También hemos acordado una reunión entre nuestros equipos. Tuvimos conversaciones detalladas sobre la capacidad de la industria de defensa y la producción conjunta. Estamos listos para proyectos directos con Estados Unidos y creemos que esto es crucial para la seguridad, especialmente en lo que respecta a drones y tecnologías relacionadas. Justamente Rusia y Ucrania intercambiaron ataques desde el jueves en la tarde hasta este viernes. Moscú lanzó su mayor embestida contra Kiev desde el inicio de la guerra con más de 500 drones y misiles, mientras que Ucrania lanzó otra ofensiva al sur de Moscú dejando un herido. Además, este viernes ambos países intercambiaron prisioneros sin especificar cuántos, mientras la posibilidad de un acuerdo se ve cada vez más nublada. Natalia Plazas nos cuenta. Es el más fuerte ataque de Rusia contra la capital ucraniana desde el inicio de la guerra. Según Kiev, las fuerzas de Moscú lanzaron 539 drones y 11 misiles. Las secuelas son evidentes en decenas de edificios. Muchos ciudadanos se refugiaron en estaciones de metro subterráneas. Sin víctimas mortales, pero con 23 heridos, los sobrevivientes aún no dan crédito de la magnitud del ataque. Los cohetes caían cerca de nosotros a unos 100 metros de distancia. Cayeron cerca de la escuela, pero nunca antes había ocurrido un ataque como este. Nunca había habido tantas explosiones. Fue el ataque más masivo desde que vivo aquí. La embestida inició el jueves poco después de que Putin y Donald Trump terminaran una llamada telefónica en la que el ruso descartó nuevamente ceder ante sus objetivos en Ucrania y su canciller lo reiteró este viernes. Es imposible llegar a un acuerdo político y diplomático sin eliminar las causas profundas del conflicto, como volvió a decir el presidente Putin durante la conversación telefónica de ayer con el presidente Trump. Temprano el viernes, Ucrania también lanzó un ataque con drones contra una zona cercana a Moscú. Dejó a una persona herida y daños a la infraestructura eléctrica que dejaron franjas del distrito de Sergiyev Posad sin luz. Este distrito es considerado el centro religioso de la región de Moscú. Horas después se conocieron imágenes de un nuevo intercambio de prisioneros de guerra entre ambas naciones. Sin embargo, el número de soldados aún es desconocido.
En las últimas semanas se han llevado a cabo intercambios similares en la única muestra de cooperación, mientras los combates continúan sin señales de una tregua. Cambio de tema, vamos a hablar ahora de la guerra de Gaza. Naciones Unidas denunció que ya son al menos 613 los palestinos asesinados desde mayo, durante las entregas de ayuda cuando empezó a operar la llamada Fundación Humanitaria de Gaza. 509 personas perecieron cerca de los puntos de distribución. Las demás por ataques a convoyes de la ONU y otras organizaciones. De hecho, al menos una veintena más perecieron hoy en nuevos episodios de disparos. Naciones Unidas responsabiliza directamente al ejército israelí. La Fundación Humanitaria, respaldada por Washington y Tel Aviv, niega las cifras y dice que los ataques más letales contra los sitios de ayuda han estado vinculados a los convoyes de la ONU. Una de las realidades gazatíes, morir de hambre o buscando comida. Mi hijo fue a buscar harina y le dijeron, aquí está la ayuda, ven aquí. Y cuando se fueron, les dispararon. Cada vez más personas mueren cerca de los centros de distribución de ayuda en el enclave, en un momento en el que la autodenominada Fundación Humanitaria de Gaza, operada por Israel y respaldada por Estados Unidos, centraliza casi en su totalidad las entregas. Este viernes, por ejemplo, decenas de palestinos fueron asesinados cerca de estos puntos, mientras que otros más perdieron la vida por los más recientes ataques de Israel sobre el asediado enclave. Al respecto, la Oficina para los Derechos Humanos de la ONU denunció también este viernes el asesinato de al menos 613 palestinos hasta el 27 de junio cerca de los centros de distribución en Gaza, incluidos los del controversial mecanismo. La Agencia de Naciones Unidas no tambalea en responsabilizar a Israel por estas muertes. En cuanto a la responsabilidad, es evidente que el ejército israelí ha bombardeado y disparado contra los palestinos que intentaban llegar a los puntos de distribución. ¿Cuántos asesinatos? ¿Quién es el responsable? Necesitamos una investigación, necesitamos acceso, necesitamos una investigación independiente y necesitamos que se rindan cuentas por estos asesinatos. Los gazatíes lloran la pérdida de sus familiares mientras la situación es cada vez más desesperante. Fue a buscar ayuda para conseguir un saco de harina para que comiéramos. Recibió una bala en el cuello. Lo mató en el acto. Pasó 15 minutos rezando. Mi hermano, mi corazón, mi alma. Así las cosas, mientras los intentos para un cese el fuego muestran leves avances, la cifra de palestinos asesinados en suelo gazatí ya supera los 57.000 desde el 7 de octubre de 2023. Y vamos ahora a Estados Unidos, donde en este Día de la Independencia el presidente Donald Trump firmará en las próximas horas la llamada Ley de Gastos y Recortes. Reformas en tasas y ayudas que podrían beneficiar a los ciudadanos más ricos, al mismo tiempo que perjudicarían a los más pobres. Previamente, nuestra corresponsal en Washington, Natalia Cabrera, nos ampliaba. Es poco común que un presidente en ejercicio se pronuncie el 4 de julio, que dé unas palabras. El mismo Trump ya lo había hecho en 2019, de hecho en ese momento él rompió esta tradición de 70 años de que no había pronunciamiento de ningún presidente en ejercicio y se convirtió él en el primero en 70 años en hacerlo durante estas conmemoraciones del 4 de julio. En cuanto a qué sigue con la ley, pues bueno, está esta promulgación que hace que tengan efecto inmediato estos recortes a recortes y excepciones a los impuestos que él mismo había impulsado durante 2017 en su primer mandato y que si no se hubiera aprobado esta ley estaban a punto de expirar este año y también entran de efecto inmediato los recortes a los impuestos a las propinas para este año fiscal 2025, pero esto tiene impacto, de hecho es en la declaración de las personas a partir de 2026. Hay que decir que esto va solamente hasta 2028 y que tiene un techo de $25.000. También el resto de las medidas aprobadas en materia fiscal pasan al Departamento del Tesoro y el secretario Scott Bessent va a tener también que decidir cuál va a ser justamente el calendario para la implementación. En cuanto a los recortes de Medicaid, hay que decir que cada estado tiene que tomar esta decisión, pero los requisitos laborales entran en vigor a partir del 1 de enero de 2027. Esto es después de las elecciones de medio término, el cual va a ser justamente el argumento de los demócratas para intentar retomar el control del legislativo. En el oriente de Europa continúa la alerta por los incendios y la ola de calor. En Grecia, una nueva conflagración se declaró este viernes cerca de Atenas, la capital, mientras otro fuego azotó la turística isla de Creta, provocando la evacuación de 5.000 personas. En Turquía, los bomberos luchan también contra las llamas. Informe de Aitor Chavarri.
Un nuevo incendio se declaró este viernes cerca de Atenas. Más de 120 bomberos con 30 vehículos intervinieron cerca del pueblo de Agios Dimitrios, a unos 30 kilómetros del sureste de la capital griega. El incendio provocó la evacuación de 3 poblaciones. Mientras tanto, los bomberos controlaron el fuego que abrasó la isla de Creta. El incendio, que se desató en un pueblo a unos 16 kilómetros al este de Hierapetra el miércoles, generó el caos en la isla griega. El fuego consumió franjas de tierras agrícolas, dejando animales muertos, casas dañadas y granjas quemadas. Una de esas granjas fuera de este señor, que logró salvar su casa. Los daños son incalculables en todos los sentidos, desde los equipos de perforación de agua, las tuberías, los neumáticos, los automóviles, la hormigonera, la palanca y el mecanismo de la hormigonera. Miles de turistas y residentes tuvieron que abandonar la turística zona. Recibimos 2 avisos de alarma en nuestro handy y vimos que era importante abandonar la zona. Grecia se mantiene alerta por las altas temperaturas y los fuertes vientos. Turquía también se vio afectada por los fuegos. El viernes los bomberos lograron controlar el mayor siniestro en la provincia de Izmir, aunque otros 2 incendios siguen activos. Al mismo tiempo que Turquía enfrenta una ola de calor, en una región montañosa del noroeste del país cayó nieve. Y continúa por segundo día consecutivo la huelga de controladores aéreos franceses, lo que mantiene el caos en los viajes con nuevos retrasos y cancelaciones de miles de vuelos, justo en el inicio de las vacaciones escolares de verano. La Dirección General de Aviación Civil ordenó a las aerolíneas cancelar el 40% de los vuelos en los 3 principales aeropuertos de París este viernes debido a la huelga, que según los controladores aéreos se debe a la escasez de personal y al envejecimiento de los equipos. Hasta la mitad de los vuelos en otros aeropuertos de Francia, principalmente en el sur, también se vieron afectados. Y en otros temas, cientos de personas le dan el último adiós a Diogo Jota, el futbolista portugués del Liverpool, fallecido este jueves junto a su hermano en un accidente automovilístico en España. En la localidad portuguesa de Gondomar, la ciudadanía hace fila en una iglesia local para presentar sus respetos. Previamente, el primer ministro Luis Montenegro se unió a la familia de Jota en un velatorio privado. El agente de Jota, Jorge Méndez, también fue visto acompañando a la familia, que incluía a su esposa Ruth Cardoso, quien se había casado con el futbolista apenas unas semanas antes. Soy aficionado del Everton, trabajo con muchos compañeros que también apoyan al Liverpool y obviamente esto también ha conmovido a la ciudad. Para los aficionados del Everton y del Liverpool fue un día muy triste y emotivo. Soy aficionado al fútbol y esto nos conmueve a todos. El número 20 de la Champions League. El número 20 significa muchísimo. Este hombre hizo que el Liverpool llegara a lo más alto de la liga y fuera campeón. Y vamos con los deportes. Los mejores ciclistas del mundo alistan sus motores o las piernas para el Tour de Francia. Este sábado en Lille iniciará la primera etapa de la carrera más importante del mundo. 184 corredores de 23 equipos sueñan con quedarse con la victoria. Sin embargo, 2 antiguos ganadores de la competencia, Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard, aparecen como los grandes favoritos de esta edición número 112. Diego Bassani nos amplía. El mundo del ciclismo está listo para una nueva edición del Tour de Francia. Este sábado iniciará en Lille la primera etapa de la carrera más importante del mundo. Aspiran a quedarse con el maillot jaune, el símbolo que identifica al líder de la clasificación general. Sin embargo, 2 pedalistas aparecen como los grandes favoritos de la competencia: el esloveno Tadej Pogačar y el danés Jonas Vingegaard. Los líderes de los equipos UAE Team Emirates y Visma Lease Bike han ganado todos los Tours de Francia de los últimos 5 años. Pogačar viene de ganar en 2024. Ambos esperan con ansias revalidar su poderío este año. Creo que con toda seguridad puedo decir que estoy más fuerte que nunca. Por supuesto, el año pasado estuve a un nivel muy alto en el Tour de Francia, pero fue de otra manera. Tenía muchos menos músculos, pero también era mucho más ligero. No sé si Jonas Vingegaard es más fuerte que yo. Tendremos que verlo en el Tour. Creo que es el mejor escalador del mundo de los últimos años. En las subidas largas creo que es uno de los mejores, si no es el mejor. Pero también puede hacer grandes contrarrelojes, a veces mejor que yo, a veces peor.
but he can also do great time trial sometimes. Detrás de este dúo, los candidatos al podio son el joven belga Remco Evenepoel y el esloveno Primož Roglič. Esta edición del Tour de Francia tendrá un recorrido de 3.320 kilómetros con 2 contrarreloj y 6 etapas de alta montaña. Una de ellas, la número 18, en donde los corredores tendrán que ascender al Col de la Loze, ubicado a 2.304 metros sobre el nivel del mar. Y el cierre es con música y un concierto muy esperado por decenas de miles de personas. El famoso grupo de rock Oasis inicia este viernes en Gales su gira de reunión, 16 años después de su última actuación juntos y una pelea entre los hermanos Gallagher. Oasis tiene previsto dar más de 40 conciertos alrededor del mundo. Estarán en México en septiembre y en Buenos Aires en noviembre. Riffs de pop rock sacados directamente de los 90. Los éxitos Wonderwall o Live Forever y un estilo y un acento muy británicos. La legendaria banda Oasis vuelve a llenar estadios. La gira comienza este viernes en Cardiff, Gales. Le seguirán otros 40 conciertos por todo el mundo. Los hermanos Gallagher se reúnen 16 años después de su separación. Liam y Noel Gallagher, originarios de Manchester, se separaron en 2009 tras una pelea. Se acabó, ya no puedo más. Lo lamento porque solo nos quedaban 2 conciertos. Tras este virulento episodio, continuaron sus carreras, cada uno por su lado, arremetiendo regularmente el uno contra el otro a través de los medios de comunicación. Cree que estoy desesperado por volver a juntar al grupo para ganar dinero. Pero yo no me uní al grupo para ganar dinero, me uní para divertirme, huir de todo y ver el mundo. Con este telón de fondo, el sorprendente anuncio de que Oasis volvería a reunirse el pasado mes de agosto hizo que los fans se lanzaran en tromba a comprar entradas. 900.000 se agotaron en cuestión de horas. Yo esperaba, siendo sincera, su reencuentro. Llevaban décadas separados, así que pagaría lo que fuera por ver el reencuentro. Sobre todo el estreno, es increíble. La venta de entradas por internet se convirtió incluso en un caos. Millones de personas se vieron atrapadas en colas interminables, incapaces de acceder al sitio. La banda ha mantenido en misterio las canciones que interpretará. Los fans esperan escuchar algunos de los grandes clásicos, así como temas inéditos. Pasamos a nuestro invitado de esta tarde. El presidente Donald Trump tiene previsto promulgar su ley de recortes fiscales y de gastos en una ceremonia en la Casa Blanca esta tarde. El paquete, rechazado unánimemente por los demócratas por su alto costo y por la pérdida de beneficios para la ciudadanía de a pie, llegará a la sanción presidencial este 4 de julio, justo como lo prometió el mandatario. ¿A dónde irá el dinero y a quiénes impactará? Bueno, ese será mi tema de conversación con Sergio Ocampo Díaz. Él es profesor adjunto de Economía de la Universidad de Western Ontario y doctor en Economía por la Universidad de Minnesota. Gracias, Sergio, por estar en France 24. Muchas gracias y yo encantado de estar acá. Pues bien, el texto de esta ley es largo, tiene 940 páginas. ¿Cuáles son los puntos claves y estas grandes líneas que nos entregará? Pues sí, es realmente mucho que abordar y yo diría que hay 3 partes principales para poder hacer un quiebre en qué debemos concentrarnos para entender esta legislación. La primera parte, y tal vez la más grande, es extender unos recortes a los impuestos corporativos y a los impuestos de personas de altos ingresos que Trump había logrado pasar como legislación en su primer cuatrenio, pero que iban a ser eliminados al final de este año. Entonces, la primera parte es extender estos grandes recortes de impuestos que se hicieron hace más o menos 10 años. La segunda parte es aumentar ciertos tipos de gasto, en especial gastos militares, gastos de defensa y algunos gastos para seguridad de la frontera, como lo dice el gobierno. Y el tercer campo es el recorte de cierto tipo de gastos estatales, más que todo gastos en seguridad social, en salud, en subsidios de alimentación para los más necesitados. Entonces son como los 3 grandes componentes de esta legislación. Bueno, los recortes fiscales serán positivos para la población más enriquecida, eso lo tenemos claro. ¿Por qué y cómo lo justifica la Casa Blanca? Pues muy bien. Los recortes, digamos más que todo, son unos recortes de impuestos que ya se habían ejecutado hace 10 años
la justificación que se dio en ese momento y que no es muy distinta a la que se da ahora es que al eliminar la carga fiscal para grandes corporaciones y para personas de altos ingresos, se puede aumentar en potencia la inversión y después se pueden aumentar los ingresos de las personas. Sin embargo, ya han pasado 10 años y hay bastante investigación de economistas de Estados Unidos y otras partes del mundo donde tratan de ver cuál fue en efecto lo que pasó en términos de inversión, en términos de la disminución en las rentas fiscales, en el recaudo de impuestos y lo que pasó en términos de los ingresos, cuánto más dinero tienen en el bolsillo las personas. Y lo que han encontrado son básicamente 3 cosas. La primera, que la inversión sí aumentó, que no se espera que siga aumentando porque ya el efecto de estos recortes ocurrió y son unos aumentos de inversión entre el 8 y el 14%. Y entonces esto sucedió hace 10 años. Los recortes en términos del costo presupuestal fueron mucho más altos de lo previstos y básicamente redujeron en 40% la cantidad de impuestos que se pueden recaudar en Estados Unidos de corporaciones y de este tipo de ingresos a los dividendos. Entonces hay un costo fiscal más alto de lo que se esperaba. Y el efecto sobre el ingreso de las personas, cuánta gente a los asalariados les está llegando, fue positivo, pero el efecto real después de 10 años fue menos del 10% del aumento que se esperaba. En el momento en que fue pasada esta legislación hace 10 años, se esperaban unos aumentos más o menos de $9,000 al año para los trabajadores. Los aumentos que se le pueden atribuir a esta legislación son de menos de $750 al año, según las últimas investigaciones económicas. Entonces, esta es más o menos la justificación que se daba y lo que se ha visto que ha sucedido en términos de los datos en estos 10 años. Lo que se trata de hacer ahora es mantener este recorte de impuestos, más que todo manteniendo parte de una promesa de campaña de mantener impuestos más bajos. Lo que no podemos negar es que esta es una gran victoria para Donald Trump. ¿Cuáles serán los efectos entonces para la economía de Estados Unidos? Es verdad que políticamente esta es una gran triunfo para el presidente, para su agenda. En términos de qué le va a pasar a la economía, como siempre es muy difícil uno predecir y pasan demasiadas cosas al tiempo, pero hay un efecto innegable sobre la cantidad de deuda que necesita el gobierno de Estados Unidos para poder operar, dado que ahora van a poder prolongar estos recortes de impuestos. Eso es menor recaudo fiscal. Entonces hay un efecto sobre la cantidad de deuda. Al aumentar la cantidad de deuda, también se genera un costo fiscal más alto por parte de los intereses que tiene que pagar el gobierno. Y la parte que más preocupa en términos de si esto podría tener un efecto negativo sobre la economía norteamericana es si estos intereses que se pagan por la deuda comienzan a aumentar. Entonces sería como la tercera cosa que podría preocupar. Si los intereses que paga la deuda pública de Estados Unidos aumentan, eso va a percolar sobre la economía. Entonces, cuando las personas necesitan pedir una nueva hipoteca para comprar vivienda o quieren comprar un nuevo automóvil y necesitan un crédito de automóviles o quieren empezar un nuevo negocio y necesitan un crédito para poder apalancar su negocio, las tasas de intereses de todos estos tipos de créditos en el sistema financiero están de cierta forma atadas a la tasa que paga el gobierno de Estados Unidos por su deuda. Entonces, cuando esta tasa aumenta, se generan mayores costos para la población. Ese sería como uno de los efectos, digamos, que más preocuparían y en efecto lo que hemos visto en los últimos meses es que el costo de deuda de los Estados Unidos ha ido aumentando levemente. Entonces, esto es algo que obviamente preocupa. Bueno, entre otras cosas, esta ley ayudará a financiar también la ofensiva migratoria de Donald Trump. Y aquí yo te pregunto, ¿será suficiente para cumplir su promesa de deportar a millones de migrantes, como ha dicho muchísimas veces, especialmente en campaña? Yo, digamos que no sería quien para saber si las provisiones específicas van a poder permitirle al gobierno llevar a cabo las promesas que ha hecho en términos de deportaciones. Sabemos que logísticamente el costo de estas deportaciones a la escala que el gobierno ha prometido es bastante alto y realmente me parece pues incierto. No estoy diciendo si sí o si no, sino que es de verdad muy incierto saber si las provisiones en esta ley serían suficientes para poder llevar a cabo las deportaciones que el gobierno espera lograr. Es verdad también que sabemos por otros estudios que de llevarse a cabo deportaciones en la escala que el gobierno desea, esto generaría unas fricciones laborales
bastante importantes en múltiples sectores de la economía y esto puede ser algo que también dificulte la implementación de estas políticas. Por contra, millones de estadounidenses se van a quedar sin seguro médico y centros especializados van a verse desfinanciados. Pero la propaganda de la ley se ha concentrado mucho y hay publicaciones incluso desde de los canales oficiales de la Casa Blanca en eliminar los impuestos a las propinas y en otras medidas, digamos, que podrían verse al menos superficialmente menos relevantes. ¿Qué tanto gana o pierde la ciudadanía? Estas son provisiones que son bastante atractivas en el papel. Tú nombrabas, por ejemplo, los impuestos a las propinas. También se rebajan o eliminan en algunos casos los impuestos a lo que uno gana en extratiempo. Entonces, digamos que tú tienes un salario de $100 la hora, un muy buen salario, pero si te quedas en extratiempo son $150 la hora. Esos $50 adicionales tendrían un menor impuesto bajo esta ley. De la misma forma que las propinas. Estas son cosas que son de cierta forma atractivas para trabajadores en sectores muy específicos, más que todo lo que se llama el sector de la hospitalidad. Estamos pensando hoteles, restaurantes, resorts, casinos. Este tipo de trabajadores reciben bastante ingreso por parte de propinas, pero para el trabajador promedio las propinas son o no existentes o una parte muy pequeña del ingreso que tengan. Entonces, estos sí ayudan, son recortes de impuestos que para ciertas personas van a ser bastante relevantes, pero son solo algunas personas. Algo similar pasa con el extratiempo. Solo algunas profesiones tienen acceso a extratiempo del tamaño suficiente para que estos recortes fuesen relevantes. Y de cierta forma lo que se abren son posibilidades para un cierto abuso, donde si uno es un alto ejecutivo, exactamente cuánto es una propina o un bono, exactamente cuánto es un extratiempo, es algo pues debatible. Entonces, estas cosas son provisiones de la ley que sí van a ayudar a algunas personas, pero son bastante específicas, bastante limitadas. Al lado de cosas de pronto un poco más amplias, como lo que nombrabas en términos de la facilidad del acceso a cierto tipo de subsidios, en especial subsidios de alimentación que se dan para familias, en especial familias con niños pequeños en estados vulnerables, y subsidios de atención de salud. También que están más que todo concentrados en personas mayores en estado vulnerable o en familias que tienen niños pequeños en estado vulnerable. Lo que se hace en estas provisiones es que se exige una cantidad de papeleo y de básicamente hay que demostrarle al gobierno que la persona que quiere estos aportes está también manteniendo un trabajo estable al tiempo que le dan estos aportes. Eso para muchas personas es una carga burocrática adicional que puede hacer que pierdan este tipo de subsidios, no necesariamente porque no tengan un trabajo, sino porque lograr demostrar que tienen este trabajo y que lo están manteniendo es difícil. Piensa en una persona que tiene trabajos ocasionales o que trabaja solo por horas en algún momento. Demostrar para esta persona que ha trabajado suficientes horas durante el mes para poder tener acceso a estos subsidios puede ser muy complejo o puede ser imposible. Estas personas entonces podrían perder estos subsidios y eso pues pone en peligro la salud y el desarrollo de niños, pero también de personas mayores que pueden estar en una posición vulnerable. Bueno, pues muchas gracias por explicarlo tan claramente. Es el profesor adjunto de Economía de la Universidad de Western Ontario, Sergio Ocampo Díaz. Una feliz tarde. Una feliz tarde para ti, que pasen un buen fin de semana. Igualmente, vamos a hacer una pausa. Ya regresamos con más noticias. Soy Camilo Montoya Yepes, su corresponsal de France 24 en español en Australia. Siga conmigo todas las noticias de Australia en nuestros noticieros y en la programación diaria. Camilo Montoya, uno de los 200 corresponsales de France 24 en el mundo.